Para abordar este tema, hemos invitado a Mario Regiardo. Mario es abogado peruano, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo. Es socio a cargo de la práctica arbitral de Payet, Rey, Caubi Pérez, miembro de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, de la Cámara de Comercio Peruana Norteamericana, o sea, la ANCHAM, entre otros centros de arbitraje. Es miembro del Consejo Directivo del Capítulo Peruano del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, CEIA. Profesor de la Universidad del Pacífico y la Universidad Pontificia Católica, del Perú, conferencista y autor de trabajos de arbitraje, y ha sido socio de Benítez Foro y Ugas, socio de Bular, Falla y Escurra, y presidente del Consejo de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje y Resolución de Disputas, CIAR, miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de la reforma del Código Procesal Civil. Queremos agradecerte, Mario, el estar con nosotros en línea, estar, por supuesto, en CECAP para participar en este webinar. Sin más preámbulos, te dejo la palabra, Mario. Nuevamente, bienvenido a tu casa, bienvenido a CECAP y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias al CECAP por la invitación. Me gustó eso de bienvenido a mi casa. Y hoy he estado 3 veces como expositor en eventos del CECAP. Me siento no solo muy cómodo, sino también muy honrado cada vez que he tenido la oportunidad de visitar Panamá y estar en un evento del CECAP, normalmente con expositores de primer nivel, de quienes también aprendo muchas veces cuando estoy en un panel de los eventos del CECAP. Esta vez quiero compartir con ustedes mis experiencias, no solo teóricas, sino sobre todo prácticas concretas de cómo redactar una cláusula arbitral, cómo redactar un convenio arbitral. Para eso, ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener una cláusula arbitral, un convenio arbitral, y a partir de eso ver los problemas más comunes que se suelen presentar? Lo primero, esto tiende a ser usualmente lo que se llama la cláusula de medianoche, porque estos convenios arbitrales suelen incluirse en operaciones comerciales, a veces un poco complejas, donde estas operaciones suelen ser llevadas sobre todo por los abogados de transacciones, los corporativos, los que venden M&As, y a veces estas operaciones pueden durar semanas o meses. Y ya cuando están prácticamente cerrando la operación y están de acuerdo en todos los términos comerciales, financieros, etcétera, dejan para el cierre esta cláusula arbitral. Y un primer error, yo creo, con todo el respeto que tengo a mis compañeros, colegas y socios de derecho corporativo, de transacciones, siempre es bueno que consulten esto con un especialista en arbitraje. Y esta consulta podría ser eventualmente muy rápida y eso podría evitar muchísimo, ¿no? Lo primero, que sea por escrito, indispensable. Y digo que sea por escrito porque hay una tendencia en la práctica arbitral. Lo dejaron por esto. Hay una tendencia en los reglamentos modernos a que se permita que exista, que se considere que hay un convenio arbitral o una cláusula arbitral Dile ahí, vete, se averigüe. intercambio de correos electrónicos, a partir de intercambio de cartas, incluso por WhatsApp. Pero eso, de todos modos, siempre genera el dilema, el problema es si hay o no realmente un convenio arbitral. Entonces, siempre recomendable irnos por el lado más conservador, old school, ponerlo por escrito de preferencia en el mismo contrato, y así sea una cláusula de medianoche al final, cuando ya estaban a punto de firmar, consultar a un especialista que justamente les va a hacer notar los errores que vamos a ver. Porque algo que siempre le decimos, por ejemplo,
y hablo yo con colegas que cierran transacciones, operaciones, si no hay mucho conocimiento de cómo hacer un convenio arbitral, lo mejor es que sea corto, porque no hay necesidad de regular muchísimas cosas en un convenio. Y sobre todo si alguien no maneja arbitraje, en esa regulación larga es que aparecen los problemas. Por ejemplo, si uno no tiene mucha experiencia en pactar convenios arbitrales, ir a las cláusulas modelo que se encuentran en Internet, sobre todo si uno quiere someterse a un centro arbitral específico. Usualmente muchos centros arbitrales, no todos, pero muchos tienen en su propia web un modelo de convenio arbitral. Y ese modelo usualmente es un modelo hecho por especialistas que suele permitir que el arbitraje se conduzca sin problemas. Un ejemplo de ese modelo es, si ustedes tienen un caso, imagínense, entre partes internacionales y eventualmente no quieren ceñirse a la Cámara de Comercio del país de la operación, digamos, eh, hay una operación en Panamá, pero resulta que una de las partes no es panameña, es, por decir, francesa, y prefiere evitar un centro arbitral local, podrían irse a la Cámara de Comercio Internacional, que es el centro de arbitraje más usado en el mundo, y ellos tienen ahí su convenio arbitral. Y como ven, es muy simple, muy corto. ¿Por qué los convenios arbitrales, las cláusulas modelos suelen ser cortas? Porque todo va a estar regulado en el reglamento arbitral. Entonces, no hay necesidad de estar regulando muchas disposiciones en el convenio. Basta con decir todas las controversias derivadas de este contrato se verán en, por ejemplo, en el SECAP. Y de ahí, todo lo demás ya va a estar regulado en el reglamento del SECAP, por ejemplo, que es un buen reglamento. Entonces, no hay necesidad de estar pactando mucho más cosas. Por supuesto que hay convenios arbitrales que a partir de la operación específica pueden necesitar regulaciones especiales. Y voy a poner un ejemplo. Controversia de construcción en obras de infraestructura muy complejas. Ahí tal vez sí convenga decir el arbitraje va a tener una ronda de 3 memoriales, ¿no? Demanda, contestación, réplica, dúplica, segunda dúplica. Porque es tanta la discusión que se necesitan varias idas y vueltas. Pero son supuestos muy específicos y excepcionales. Para una controversia comercial ordinaria, común, por más que el monto pueda ser grande, basta con utilizar, repito, si uno no es experto, basta con utilizar las cláusulas modelos que funcionan muy bien. ¿Cuáles son los elementos necesarios en los que debemos fijarnos al momento de redactar una cláusula arbitral, un convenio arbitral? Primero, el alcance, es decir, qué tipo de conflictos se van a ver en el arbitraje. Lo recomendable es siempre poner un alcance amplio, eh, con una redacción que diga todos los conflictos derivados, por ejemplo, directa o indirectamente de este contrato, se verán en arbitraje. Y esto es, por poner un ejemplo, hay casos en los cuales, y regreso al arbitraje de construcción, en los cuales si uno pone todas las controversias derivadas directamente de este contrato, se verán en arbitraje. Eso puede significar que si alguien quiere plantear lo que en derecho civil de nuestro sistema, ¿no? El civil law, el sistema romano-germánico en nuestros países en Iberoamérica, en Italia, en Francia, en Alemania, llamamos enriquecimiento sin causa, eh, que es algo que muchas veces se plantea como pretensiones subordinadas al pago contractual mismo, podría no ir en el arbitraje. ¿Por qué? Porque una pretensión de enriquecimiento sin causa
no es un pago contractual, es justamente eh, el pedido de un pago como consecuencia de que se terminó haciendo en la obra algo que no estaba en el contrato y que las partes no lo terminaron regulando en el contrato, que no calza en el contrato, pero la obra se hizo y de pronto el propietario no la quiere pagar. Entonces siempre hay esta salida subordinada a veces del enriquecimiento sin causa, como se llama en muchos de nuestros códigos civiles. Si nosotros no ponemos algo como todas las controversias derivadas directa o indirectamente, podrían salir incidentes en el arbitraje como que un enriquecimiento sin causa no va. Por ejemplo, hay ciertas operaciones comerciales donde van a haber o donde pueden haber eventualmente la necesidad de hacer pagos en hitos mensuales, pagos que ya están definidos con un monto muy claro, por decir algo. Se realizarán pagos de $100,000 mensuales durante 2 años. Y muchas veces, dependiendo de cómo funciona el poder judicial de cada país, puede ser que al acreedor le convenga que ese pago mensual de $100,000 no vaya a un arbitraje, sino que quiera que cualquier controversia, directa o indirecta, derivada del contrato, se vaya a arbitraje, pero, y esto es completamente posible, se puede poner una cláusula dentro de un párrafo del mismo convenio arbitral que diga, pero los pagos contractuales de $100,000 mensuales previstos en la cláusula X se realizarán en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque algunos, dependiendo nuevamente del país, algunos poderes judiciales son rápidos para trabar embargos, para controversias tan simples como se quedó en que se va a pagar cada mes un número fijo, no hay mayor, digamos, complejidad en la discusión, y a veces algunas partes prefieren, algunos acreedores prefieren que ese tipo de pago, un cronograma de pago simple, sencillo, que no tiene mayor discusión jurídica, vaya al Poder Judicial. O a veces hay quienes consideran que no confían en su poder judicial o que prefieren que todo vaya al arbitraje. Entonces, ahí es donde es muy importante, uno de los temas más importantes al fijar el convenio arbitral es cuál es el alcance del convenio, hasta qué tipo de conflictos van a ser vistos o no en el arbitraje. Y eso es algo que hay que conversar con la contraparte y fijar. Lo usual, como repito, es poner todas las controversias, incluso directas o indirectas, pero hay que estar atentos a si se quiere llevar algo puntual al Poder Judicial. Otro ejemplo de qué cosas se dejan en el Poder Judicial dependiendo de cada país. Hay países donde los desalojos, los desahucios, las restituciones de inmuebles suelen ser muy rápidas a nivel judicial o a nivel extrajudicial. Entonces, a veces ese tipo de conflicto específico se saca de la cláusula arbitral y se deja a los árbitros, pero hay que pactarlo expresamente. Un gran dilema a veces, arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc fuera de la administración de una institución. Mi recomendación, que es además no es ninguna recomendación, digamos, particular de Mario Reyardo, es la recomendación posiblemente la gran mayoría de gente que litiga en el arbitraje, sin duda alguna, un arbitraje institucional administrado por una institución de prestigio. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos en una controversia ligada a activos, operaciones en Panamá, pues sin duda el SECAP es evidente que sería el centro arbitral que podría manejar muy bien esto, ¿no? Otros ejemplos, el ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que es el centro de arbitraje más prestigioso del mundo, que lo suelen pactar partes cuando usualmente son partes de distintos países y eventualmente una de las partes no conoce bien la plaza local
y prefiere salirse de lo que podría ser el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del país donde se va a realizar la operación. A veces ahí prefiero irme a ICC. ¿Por qué por qué un arbitraje institucional? Esto tiene varias ventajas frente al arbitraje ad hoc no regulado por ninguna institución, ¿no? El ad hoc es un arbitraje que está flotando, a mi juicio, a la deriva de lo que los tres árbitros o el árbitro único decida como regla del arbitraje. Se someten demasiado a lo que los tres árbitros decidan. O sea, no hay lo principal, no hay ninguna predictibilidad en cómo van a ser las reglas del arbitraje ni cómo se va a llevar el arbitraje cuando hablamos de un arbitraje ad hoc. Cuando hablamos de un arbitraje institucional sometido a la administración de un centro, ¿qué tenemos? Uno, un gran servicio de apoyo del centro de arbitraje, que ya tiene experiencia y sabe cómo manejar los distintos incidentes procesales, sabe manejar las notificaciones, sabe recibir los escritos, tiene ya una infraestructura para notificar, tiene una infraestructura para llevar a cabo las audiencias, si son audiencias virtuales, tiene toda la infraestructura y la experiencia de cómo llevar una audiencia virtual. Importantísimo en los centros de arbitraje. Hay un bajo riesgo de obstrucción del arbitraje en caso una de las partes empiece una guerra de guerrillas o quiere iniciar una serie de recusaciones a los árbitros para tratar de dilatar el arbitraje. Los centros de arbitraje usualmente lo que brindan es, entre otras cosas, un consejo de arbitraje conformado por personas con mucha experiencia, prestigio, solvencia moral, importantísimo, solvencia ética, experiencia, que van a poder solucionar muy rápido estas recusaciones, por ejemplo, o estos problemas que pueden presentarse al inicio de un arbitraje. Cuando tenemos un arbitraje ad hoc, no hay ningún consejo de arbitraje, no hay ninguna junta de arbitraje superior que solucione esto. Entonces, ¿quiénes terminan solucionando los problemas? Los mismos árbitros, que muchas veces son los cuestionados. O, y esto depende a veces de la legislación de cada país, termina esto yendo a ser resuelto por el Poder Judicial, que es justamente a donde no quieren ir si están pactando un convenio arbitral. Si alguien pacta una cláusula arbitral, usualmente es porque no quiere ir a las cortes judiciales. Entonces, si no hay un centro de arbitraje que administre el caso y estamos ante un arbitraje ad hoc, va a depender mucho de la legislación nacional de cómo se resuelven esos incidentes de recusación. Y a veces lo terminan resolviendo o los mismos árbitros cuestionados o el Poder Judicial. Y eso puede implicar que mientras un centro de arbitraje de prestigio termina resolviendo este incidente en una semana, en 2 semanas, máximo en un mes, ya saben qué puede pasar si se van al Poder Judicial. Muchas veces, y sobre todo en nuestros países, podemos terminar en que un incidente de recusación es resuelto en 1 o 2 años. Entonces, vean la gran diferencia en cómo solucionar estas prácticas de obstrucción. Mayor probabilidad de ejecución del laudo. Y esto por 2 motivos. Primero, porque a veces los centros de arbitraje que tienen regulada la ejecución arbitral de su laudo tienen procedimientos establecidos, tienen experiencia en cómo ejecutar el laudo, lo cual no ocurre en un arbitraje ad hoc porque ahí no sabemos cuál va a ser el procedimiento y no sabemos si estas personas han tenido experiencia en ejecutar un laudo. Pero además, cuando esta ejecución llega, por ejemplo, al Poder Judicial, o esta ejecución implica que el centro de arbitraje, los árbitros, tengan que enviar oficios o cartas, comunicaciones a bancos pidiendo embargos, por ejemplo, si la legislación lo permite, una cosa
es que, por ejemplo, llegue una comunicación de un tribunal, de un arbitraje administrado por el SECAP, por decir algo, o de un arbitraje administrado por la CCI, a que llegue una comunicación de un tribunal ad hoc sin ningún respaldo institucional y donde posiblemente el banco diga, ¿y quiénes son estos señores? ¿Por qué tengo yo que estar trabando un embargo sobre cuentas bancarias de personas que yo no conozco? Entonces, hay mucho más facilidad para ejecutar esto, para ejecutar un laudo, cuando esto viene respaldado de una institución arbitral. Muy importante para las partes. Las partes, por supuesto, suelen preguntar al inicio de un arbitraje cuánto me va a costar el caso. Y cuando ustedes están en un arbitraje institucional, es muy sencillo, porque normalmente toda institución arbitral tiene su tabla de costos, dependiendo muchas veces la cuantía del arbitraje. Entonces, usted ya le puede decir a su cliente, si nosotros vamos a demandar un caso de 10 millones de dólares, el costo va a ser de tanto para el centro arbitral y los árbitros. Cuando ustedes se van a un arbitraje ad hoc, no hay idea de cuánto va a costar el arbitraje. Y puede ocurrir, y de hecho pasa, no mucho, pero pasa cuando tienen malos árbitros, que los árbitros, aprovechándose de que no hay ningún criterio en el convenio arbitral para fijar los costos, entonces terminan poniendo costos bastante elevados, a veces mucho más elevados de lo que les costaría seguir un arbitraje en un centro arbitral. ¿Y qué pueden hacer ustedes como partes si no han establecido ningún tipo de criterio para los costos? Entonces, ahí muchas veces las partes se llevan también sorpresas. ¿Qué criterios tomar en cuenta para elegir la institución arbitral? Por ejemplo, conocer, por supuesto, cómo funciona el centro arbitral, si es rápido, ¿no? Si es un centro arbitral que tiene experiencia. El prestigio, muchas veces un centro arbitral se basa en los buenos comentarios que tienen los usuarios del arbitraje, ver su procedimiento, ¿no? Hay procedimientos que son muy expeditivos, hay centros de arbitraje que a veces lo único que hacen es casi copiar un procedimiento judicial, con lo cual tenemos un procedimiento judicial solo que privado, y eso nos sirve mucho. Ver su lista de árbitros, importantísimo también. Hay centros arbitrales que le dicen, solamente se puede ver el arbitraje con los árbitros de mi lista. Está bien. Cada centro arbitral tiene, por supuesto, la libertad de regular como ellos consideran. Entonces hay que ver quiénes son miembros de esa lista de árbitros. Hay que ver si son árbitros con experiencia, prestigio, etc. Hay centros de arbitraje que no tienen lista de árbitros. Por ejemplo, ICC, la Cámara de Comercio Internacional, no tiene lista de árbitros. Sin embargo, cada árbitro que se designe está sujeto a la aprobación del Consejo. No es que cualquiera que ustedes designen va a ser aceptado por el Consejo. El Consejo de Arbitraje, la CCI, va a verificar que sean personas con solvencia moral, con experiencia profesional, etc. Hay que ver la administración, cómo administra un centro de arbitraje sus casos, que no genere muchos problemas, que sea rápido, que sea expeditivo, que sea ejecutivo. Y eso usualmente los usuarios en la industria, en el mercado, lo terminan conociendo. Sus costos, por supuesto. Pueden haber, y eso pasa mucho, pueden haber abogados o partes que dicen, no, yo quiero irme yo he escuchado que el centro de arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional es más prestigio y quiero poner mi convenio arbitral con la CCI como centro arbitral. Ojo, sí, tiene mucho prestigio, pero sus costos son bastante altos. Entonces, usualmente hay gente que si no conoce que la CCI es un centro bastante costoso, van a tener serios problemas el día que de pronto tengan pretensiones por $100,000, ¿no? O pretensiones de $500,000.
donde la lavada les puede salir más cara que la camisa. Entonces, hay que tener cuidado de saber identificar qué tipo de controversias vamos a tener, cuál va a ser la posible cuantía de estas controversias para tomar la decisión de a qué centro arbitral irnos. Y voy a poner un ejemplo. Algo que se suele hacer eh, frente a este tipo de situaciones, es decir, toda controversia por encima de los 50 millones de dólares o los 40 o 30 millones de dólares se verán ante la Cámara de Comercio Internacional. Y las controversias menores a 50 millones de dólares se verán en SECAF, por poner un ejemplo. Entonces, eso es algo que se suele hacer para justamente evitar el problema de costos cuando alguien, simplemente porque ha escuchado que la CCI es un centro arbitral con mucho prestigio, fijan CCI para cualquier caso. Y tienen el gran problema de verse con cuantías menores con costos altísimos. Sede, eso también es importante. Cuando ustedes escogen un centro de arbitraje, eso usualmente está ligado a algún, algún país, ¿no? Si ustedes fijan el SECAP, significa que y van a fijar usualmente como sede del arbitraje Panamá, ¿no? Y hay algo bien importante. Cuando hablamos de sede de un arbitraje, no estamos hablando de dónde físicamente se van a realizar las audiencias. Porque muy bien uno puede poner sede Panamá y las audiencias llevarse a cabo en México, en Lima, en Miami. Eso no interesa. Sede es cuando uno fija, que es, ojo, un elemento esencial del convenio arbitral, cuál es la sede del arbitraje, o como otros lo conocen, cuál es el foro o la ley del foro del arbitraje. Lo que están fijando, lo que están pactando en realidad es cuál es la ley de arbitraje, cuál es el sistema jurídico nacional que va a regular ese arbitraje. Eso es fijar la sede. Entonces, cuando ustedes ponen sede, por ejemplo, Panamá, y ponen el SECAP, eso implica que ustedes, al fijar el convenio arbitral con sede en Panamá, van a sujetarse a la ley de arbitraje de Panamá, a cómo se regula el arbitraje en Panamá, lo cual puede tener consecuencias, por ejemplo, en hasta dónde entra o no el Poder Judicial en un arbitraje. Entonces, muy importante es, cuando ustedes determinan cuál es la sede del arbitraje, ver si esto calza, por ejemplo, con el centro de arbitraje que ustedes quieren pactar. Pero aquí hay algo, hay una sutileza. Muchos centros arbitrales permiten que uno pueda pactar, por ejemplo, que el centro arbitral sea la Cámara de Comercio de Lima y la sede del arbitraje sea Panamá. ¿Esto qué significa? Que va la Cámara de Comercio de Lima, que es una cámara también con mucho prestigio, con mucha experiencia, va a administrar el arbitraje, pero la ley de arbitraje que va a estar detrás del reglamento de la Cámara de Comercio de Lima es la ley de arbitraje Panamá, el sistema de arbitraje panameño. Entonces, estas combinaciones se pueden hacer. Cuando uno fija un convenio arbitral, es muy importante que en la redacción se diga que el arbitraje es exclusivo para todas las controversias, salvo que ustedes quieran poner esas excepciones expresas, como por ejemplo, dije hace un rato, las cobranzas de las mensualidades de la cláusula 17 se verán en el Poder Judicial, o los desalojos, desahucios, restituciones de inmuebles se verán por el Poder Judicial, pero tienen que ponerlo expresamente. Y además decir, ¿qué Poder Judicial? ¿El Poder Judicial de qué país? ¿El Poder Judicial además de qué ciudad de un país?
Si ustedes no ponen eso, entonces lo más probable es que se interprete que todo, absolutamente todo, se va a ir al arbitraje. Algo que hay que también, que es recomendable fijar. Si ustedes no fijan esto, es muy probable que si ustedes tienen un arbitraje institucional, el reglamento lo va a decir. Y si ustedes no lo fijan, es muy probable también que supletoriamente la ley de arbitraje del país al que se sometan lo va a decir. Pero ustedes, al establecer un convenio arbitral, tienen la posibilidad de decir, queremos que los árbitros resuelvan conforme a derecho o que resuelvan conforme a equidad o conciencia, ¿no? Sin duda, un arbitraje de derecho implica algunas consecuencias, que van a necesitar abogados, ¿no? Como asesores en el arbitraje, y dos, que posiblemente el arbitraje sea más largo y más complejo. Bueno, no solo porque los empresarios dicen que los abogados tendemos a volver complejas las operaciones, sino porque la discusión legal va a generar mucho más idas y vueltas, mucho más escritos posiblemente. En fin, las discusiones legales tienden a alargar el arbitraje. Si ustedes quieren un arbitraje que sea mucho más corto, mucho más rápido, pueden fijarlo como un arbitraje de equidad o de conciencia. Claro, ahí los árbitros van a decidir simplemente por su criterio de justicia, sin fijarse en si esto es o no conforme a las normas legales del país al cual ustedes sometan las leyes materiales de su caso. También algunas legislaciones permiten que ustedes puedan pactar si el laudo va a ser motivado, fundamentado o no. Nuevamente, un laudo motivado, fundamentado, implica que los árbitros se van a tomar mucho más tiempo para redactar el laudo, porque por supuesto van a tener que analizar las pruebas, eh, plasmar su análisis en el laudo, ¿no? Y si es un caso muy complejo, esto implica necesariamente que se van a tomar muchos días o a veces semanas para redactar el laudo. Si ustedes quieren un laudo que se dicte mucho más rápido, entonces pacten que no sea motivado. Si la legislación del foro al cual se someten lo permite, por supuesto, un laudo no motivado va a implicar que el tribunal posiblemente solamente emita un laudo de 2 o 3 páginas, identificando, por supuesto, el caso, las partes, y diciendo esto es lo que consideramos que es el resultado. El fallo es el siguiente. Entonces van a tener ustedes un laudo más rápido. En mi experiencia, directamente nunca he visto un convenio arbitral, una cláusula arbitral donde las partes pacten un laudo no motivado, y solo conozco por referencia de otros casos, muy pocos casos, supuestos donde las partes han pactado que el laudo sea no motivado. ¿Esto qué significa? Que en el mercado, de todos modos, las partes, o en todo caso sus abogados, al pactar el convenio arbitral, quieren de todos modos tener la seguridad de que el tribunal arbitral va a revisar sus argumentos, va a revisar sus pruebas, y el modo como ustedes pueden controlar que el tribunal revise realmente sus argumentos y sus pruebas es que es teniendo un laudo motivado. Sede del arbitraje, esto es importantísimo, uno de los elementos más importantes. Como les comenté, la sede no significa dónde físicamente van a realizarse las audiencias, eso no tiene nada que ver. La sede es básicamente, sede o foro del arbitraje es la ley nacional que va a regular el arbitraje. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse, por ejemplo, cuál es el grado de intervención que tiene el Poder Judicial,
si es un poder judicial confiable, porque de repente el centro arbitral y sus árbitros son de primera y ustedes van a llegar a tener un laudo de primer nivel, pero lamentablemente sometido a la ley de arbitraje, al foro de un país donde el Poder Judicial no respeta el arbitraje y anula muchos los laudos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. O de repente pueden tener ustedes un foro, unas cortes nacionales que establecen de pronto, por ejemplo, es el caso peruano, que ustedes, antes de iniciar un arbitraje, pueden pedir medidas cautelares, medidas provisionales, embargos a su demandado en el Poder Judicial y después de que traben ese embargo, por ejemplo, en las cuentas bancarias, ya se van al arbitraje. Y podemos tener el problema de que si tenemos cortes, por ejemplo, con un alto índice de corrupción, lo que podemos tener en realidad, más allá que tengamos un arbitraje prístino, profesional, impecable, podemos empezar con un arbitraje manchado por, de pronto, un embargo obtenido indebidamente. O, si nos vamos al final del arbitraje, un poder judicial que no respeta los laudos y que indebidamente va a anularles el laudo de un laudo impecable que ustedes pueden tener. Eso es algo muy importante cuando se fija la sede del arbitraje. Eso lleva, por ejemplo, a que lamentablemente en operaciones comerciales, en operaciones industriales, en operaciones financieras sofisticadas que involucran a nuestros países, me refiero a países de Latinoamérica, eh, algunas veces terminen fijándose como sede del arbitraje, por ejemplo, la Florida, ¿no? O Nueva York, o Washington, o Madrid, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque algunos inversionistas de países europeos o de países de los Estados Unidos, algunos no confían en nuestras cortes y por eso sacan la sede de nuestros países y lo ponen en Florida, para que, de ser el caso, si hay que buscar la anulación del laudo la vean los jueces, por ejemplo, de la Florida o de Nueva York o de Washington. Y uno puede poner que por ejemplo, el centro de arbitraje sea la Cámara de Comercio Internacional, que está con sede en París, pero con sede o con ley del foro en Miami. Eso significa que si alguien quiere pedir embargos, pedir medidas cautelares, pedir medidas provisionales, o quiere eventualmente ir a anular el laudo, se va a ir a la Florida, a Miami, y serán las cortes de Miami, los jueces de Miami, los que van a decidir esa anulación o esos embargos. Muy importante es tratar de, sobre todo si estamos hablando de un arbitraje internacional, donde hay la posibilidad de que ustedes tengan que ejecutar el laudo en otro país. Por ejemplo, imagínense que su deudor, si bien el arbitraje puede verse en Panamá, resulta que su deudor tiene también oficinas, operaciones y activos, por decir algo, en Chile y en Italia. Es importante ver que fijen como sede del arbitraje un país que forme parte de la Convención de Nueva York de 1958. La Convención de Nueva York es el tratado, es el segundo tratado con más países firmantes. Lo más probable es que si ustedes están haciendo una operación comercial, sea una operación comercial con un país que forme parte de la Convención de Nueva York. Es muy excepcional que exista un país que no forme parte de esta convención. Pero de todos modos, si ustedes quieren fijar un arbitraje, fijar una sede arbitral, fíjense
que sea miembro de la Convención de Nueva York, que le va a dar ciertas garantías para proteger el arbitraje, para que sea reconocido en otro país, para que sea ejecutado el laudo en otro país. Cuando ustedes se sometan al foro, al sistema jurídico arbitral de algún país específico, antes de fijar ese país en el convenio arbitral, fíjense en el grado de intervención judicial de ese país. Porque ustedes podrían decir, ok, la operación va a ser en Colombia o en México, pero si resulta que las cortes colombianas o mexicanas tienen mucha interferencia en el arbitraje, de repente ustedes eso no van a querer y van a decir, entonces mejor podríamos dejar que esto se administre, por ejemplo, por la Cámara de Comercio de Bogotá, pero fijamos que la ley del foro sea la chilena, donde los cortes, donde los jueces chilenos tienen poca interferencia en el arbitraje. Entonces, esas combinaciones se pueden dar. Es importante que se fijen, si ustedes quieren que su arbitraje más bien no tenga mucha intervención con el Poder Judicial, es importante que se fijen cómo funciona el Poder Judicial de la ley del foro o la sede del arbitraje al cual ustedes buscan someterse. Por ejemplo, si ustedes quieren audiencias presenciales, es verdad que cada vez hay más audiencias virtuales, pero las audiencias presenciales siguen siendo la regla general. Fíjense, por ejemplo, que sea un país que tenga facilidad para visados, que tenga facilidad para que si tienen un arbitraje internacional con árbitros de distintos países, fíjense que la ley del foro, que la sede de su arbitraje, sea la de un país que permita que vengan árbitros de otro país, que sean abogados no colegiados, porque no están colegiados en ese país, a desarrollar actividad jurídica. Ahí pueden tener un problema. Si ustedes han fijado que la ley del foro sea de, por decir, el país X, y resulta que ese país X no permite que abogados, abogadas no colegiadas en sus países realicen la actividad de árbitro, pueden tener un problema. Y pueden tener incluso el problema de tener un caso donde se anule el laudo. Importante fijarse también en esos detalles cuando hablamos de un arbitraje internacional. Otra recomendación cuando van a fijar la sede o el foro del arbitraje es que si bien ustedes en principio van a someterse a un reglamento arbitral, y el reglamento es el que va a fijar, por supuesto, ese procedimiento, no se olviden que detrás siempre va a estar la ley de arbitraje de ese país, ¿no? Primero se aplica, por supuesto, el reglamento arbitral del centro de arbitraje, pero supletoriamente van a tener detrás ustedes la ley de arbitraje del país, que además va a tener ciertas normas de orden público, ciertas normas imperativas contra las cuales no van a poder pactar. Entonces, es importante que se fijen cuando ustedes establecen la ley del foro en un arbitraje internacional, bueno, o así sea un arbitraje doméstico. Fíjense si la ley de arbitraje de ese país está basada en la ley modelo UNCITRAL, ¿no? Es decir, en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil. ¿Por qué? Porque el estándar del arbitraje internacional, el estándar de cómo se litiga a nivel arbitral, básicamente es el de la ley modelo UNCITRAL. Cuando nosotros tenemos países cuya ley de arbitraje está basada en la ley modelo UNCITRAL, recoge la ley modelo UNCITRAL, eso puede significar que entonces alguien de Perú, y digo Perú porque en Perú la ley de arbitraje está basada en la ley modelo UNCITRAL, va a poder litigar, por ejemplo, por decir algo, Chile,
donde en Chile también la ley está basada en la ley modelo UNCITRAL, y en países que estén basados cuya ley esté basada en la ley modelo UNCITRAL. ¿Eso a qué nos lleva? Que un litigante arbitral pueda litigar sin ningún problema bajo esa práctica estandarizada, ¿no? Cuando tenemos un país cuya ley es muy particular, muy judicializada, además tirada a las cortes locales, el problema que vamos a tener es que posiblemente nos vamos a encontrar con prácticas que no conocemos y vamos a necesitar de un abogado local que nos ayude en el caso. De ahí la importancia, además, por si acaso, buscar que la ley del foro esté basada en la ley modelo UNCITRAL. Como le dije, es básico elegir la sede del arbitraje, ponerlo expresamente, porque si no se elige la sede, entonces vamos a tener ahí un gran problema. Y va a haber el incidente procesal de dónde se inicia el arbitraje, cuál es la ley de arbitraje que va a regular ese caso. Y eso posiblemente va a terminar en una discusión de derecho internacional privado, que donde el derecho internacional privado, como saben, en realidad no está unificado, depende de cada país. Entonces va a haber una discusión dependiendo de los países involucrados en el contrato, cuál finalmente va a ser la ley del foro. Esa es una de las controversias más graves y serias que se presentan. De ahí que sea básico, indispensable para minimizar los incidentes procesales, poner la sede de la. ¿Cuántos árbitros? Bueno, normalmente se ponen 3 árbitros, ¿no? Pero no descarten eventualmente poner un árbitro que sea elegido por un centro de arbitraje cuando el caso sea simple, cuando el caso sea por una cuantía pequeña, cuando la controversia sea algo muy sencillo, tipo simplemente el contrato sea, imagínense, un acuerdo de pago por el cual se pagará la suma de $100,000 mensuales durante un año. Y el contrato tiene eso, 2 páginas. Entonces, si no hay mayor complejidad y es muy sencillo resolver el caso, de repente no necesitan 3 árbitros, sino solo uno. ¿Y qué ganan con eso? El costo va a ser mucho más barato y además el árbitro independiente debería resolver el caso más rápido que en un tribunal de A3. ¿Por qué? Porque en un tribunal de A3 los árbitros tienen que deliberar, tienen que debatir, tienen que ponerse de acuerdo. El presidente tiene que coordinar con sus demás árbitros, ¿no? Ver su opinión. Si hay desencuentro, van a eventualmente juntarse para resolver el desencuentro. Entonces, eso, por supuesto, esos costos, no son los costos de los honorarios de los árbitros de un tribunal, sino los costos en tiempo, por supuesto que sí se justifican cuando tenemos un caso complejo donde simplemente 3 cabezas piensan mejor que una. Entrando a errores típicos, ¿ya? Eviten requisitos muy detallados en sus convenios arbitrales. Por ejemplo, a veces me encuentro con requisitos muy detallados para ser árbitros. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo, además, real. El arbitraje será conducido por 3 árbitros quienes deben hablar fluido inglés y alemán. Vean cómo van reduciendo el universo de árbitros, ¿eh? Tienen que hablar inglés y alemán. Deben tener más de 30 años de experiencia en arbitraje sobre construcción de buques Panamax. Ahí, si ustedes pactan algo como eso, buena suerte. Buena suerte en que puedan encontrar árbitros con más de 30 años en experiencia en arbitraje, construcción de buques Panamax y que además saben inglés y alemán. Ojalá puedan llegar a 3 árbitros, ¿no? Entonces, lo que pueden tener ahí es un serio problema para constituir el tribunal arbitral. Dejen nomás que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la lista del centro de arbitraje, que sean los árbitros de la
donde normalmente si el centro de arbitraje es un centro de prestigio, lo más probable es que tenga árbitros de prestigio con experiencia, donde ahí ustedes escogerán cuáles son los que puedan resolver la controversia específica que ustedes tienen. Pero no pongan este tipo de cláusulas que lo que va a llevar es a que eventualmente su arbitraje no pueda empezar. El idioma, ya para ir terminando, por supuesto, fijen de preferencia el idioma del contrato, ¿no? No fijen exigencias poco prácticas como el arbitraje se va a llevar a cabo todo en dos idiomas, inglés y español, porque eso podría aumentar sustancialmente los costos, sobre todo para las partes, al tener que o contratar abogados que van a cobrarles más por hacer escritos en dos idiomas, o tener que mandar a traducir absolutamente todo, incluido las pruebas. Pacten, por ejemplo, si ustedes tienen arbitrajes medianamente sofisticados con árbitros que hablan inglés, imaginando que el idioma sea español, que se acepten que hayan pruebas en idioma inglés para que no tengan ustedes que estar traduciendo todo, ¿no? Porque lo más probable es que sus árbitros hablen inglés, ¿no? Eh, si ustedes tienen eventualmente un árbitro que no hable español, bueno, usen un traductor, pero decir de plano que todo el arbitraje va a estar en doble idioma, les va a disparar el arbitraje. Un error típico, típico, y que genera un problema muy serio, poner un arbitraje con plazo. No hagan eso, no hagan eso. Yo sé que muchas veces las partes quieren que sus casos se resuelvan rápido, pero cuando ustedes dicen el arbitraje se debe resolver, empezar y resolver en 60 días, lo único que están haciendo es poniéndosela sobre el cuello. Primero, hay árbitros que no les van a aceptar este tipo de casos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo creen que van a tener los árbitros para revisar las pruebas, los argumentos y preparar un buen laudo? Porque además, me imagino, quieren un buen laudo, ¿no? Quieren un laudo de 2 páginas. Quieren un laudo donde vean que los árbitros han analizado los argumentos y pruebas y desarrollen sus argumentos. Con 60 días, además, fíjense cómo se perjudican las mismas partes. En un arbitraje de 60 días, ojo, de vez en cuando veo eso. De arranque, los abogados, a quienes nos diga eso, cobramos más. ¿Por qué? Porque implica una inversión en tiempo total, con un alto costo de oportunidad de los abogados para no recibir otros trabajos, ¿no? Porque tengo que estar metido en un caso casi a tiempo completo. No posiblemente hayan árbitros de prestigio que no quieran aceptarles el caso. Dos, si ustedes tienen un arbitraje de 60 días, ¿cuántos días creen que van a tener para hacer su demanda, contestación? 10 días para demanda, 10 días para resolver, van a convocar a la audiencia en otros 10 días. ¿Cuántos días quieren dejar que los árbitros tengan para estudiar el caso y deliberar? No, nunca pongan arbitraje en plazo. Eso es bastante contraproducente para las mismas partes. Tampoco le pongan a los árbitros un plazo para laudar. Normalmente el reglamento arbitral tiene un plazo para laudar razonable. Claro, si es un arbitraje ad hoc, tal vez ahí sí corresponda poner algunos plazos, pero no, esos plazos de arbitraje en 30 días, a 60 días, a 90 días, la verdad son plazos bastante irreales y que terminan perjudicando a las mismas partes. Este es un ejemplo no me voy a detener, esto de ahí yo se lo voy a alcanzar al SECAP. Este es un ejemplo, por ejemplo, una cláusula arbitral que no hay que pactar, de cómo poner procedimientos cortísimos. Uno dice, ok, voy a tener mi laudo mucho más rápido. No, ningún árbitro, a ver, no sé si ningún árbitro, pero los árbitros de prestigio que tienen normalmente trabajo no les van a aceptar algo de este estilo, ¿no? Y ustedes mismos no van a poder hacer una buena defensa en tan poco tiempo. Sobre el derecho de fondo,
Bueno, eso sí tiene que ver mucho más con los abogados que lo van a asesorar en la operación de fondo, eh, pero es importante, por si acaso, que el convenio arbitral diga cuál va a ser el derecho de fondo aplicable, el derecho material que va a resolver el caso, que recuerde, no es el mismo que la ley del foro. Y de hecho puede la ley del foro decir, nos sometemos a la sede de Panamá, pero el derecho material aplicable va a ser el de España. Eso es completamente válido, pero hay que ponerlo expresamente. Eh, competencia para decidir la jurisdicción. Esto tiene que ver sobre todo porque hay algunos países, eso va a depender nuevamente de la ley del foro y la sede a la cual ustedes se quieren someter. Por ejemplo, en algunos estados, los Estados Unidos, para que los jueces tengan eh, competencia para ejecutar un laudo, las partes se lo tienen que decir expresamente. Si no se lo dicen, entonces van a tener una cláusula patológica donde el laudo no se va a poder ejecutar. De ahí la importancia de conocer bien la ley del foro al que se van a someter. Cuando ustedes fijen el reglamento, usualmente va a ser el reglamento vigente. Si ustedes no ponen nada, va a ser el reglamento vigente a la fecha en la que se inicia el arbitraje. Pero ustedes tienen toda la libertad de decir, queremos que sea el reglamento vigente a la fecha en que celebramos el convenio arbitral. De modo tal que, si ustedes pactan eso, cuando el centro arbitral eventualmente saque un nuevo reglamento, porque cada ciertos años los centros arbitrales revisan sus reglas, ustedes van a saber que van a manejar su arbitraje conforme al reglamento anterior, porque era el que ustedes conocían. Pero si ustedes no ponen eso, el reglamento que se va a aplicar es, por supuesto, el reglamento vigente al momento en el que empiece el arbitraje. Ya para ir terminando, otros elementos opcionales, dependiendo nuevamente del reglamento arbitral o de la ley del foro, ustedes podrían regular si los jueces tienen o no competencia para dictar medidas cautelares o provisionales, si se someten o no a un arbitraje de emergencia, para que el árbitro de emergencia sea quien dicte estas medidas cautelares o provisionales. Pero repito, esto ya es cirugía fina porque va a depender de conocer el detalle de cómo funciona el reglamento arbitral al cual se someten y la ley del foro a la cual se someten. Confidencialidad. La mayoría de reglamentos no establecen que los arbitrajes son confidenciales. CGI, por ejemplo, dice que el arbitraje no es confidencial. Si ustedes tienen un contrato donde consideran que hay estipulaciones de la operación, del negocio, que no quieren que sean conocidas, entonces es indispensable que fijen que el arbitraje es confidencial y va a permanecer confidencial para siempre. Es una manera que ustedes protejan sus operaciones, sus contratos, sus modos como trabajan, sus montos, etcétera. Exhibición de documentos. No se suele regular esto en el convenio arbitral, pero a veces pueden venir pedidos de exhibición de documentos, lo que le llaman producción de documentos, o discovery. Si ustedes están eventualmente con donde una de sus partes es una parte americana, es probable que les pida una exhibición de documentos bajo su cultura de discovery gigante, ¿no? Y que le digan, quiero que me pasen todas las correos electrónicos generados por ustedes entre el 2021 y el 2024. Y se lo van a tener que dar. Entonces, cuando tienen ustedes este tipo de situaciones y de repente saben que tienen una parte de los Estados Unidos de América con estos discoveries donde llega un camión con cajas a sus oficinas, tal vez es bueno que pongan, nos sometemos a las reglas de la International Bar Association de la IVA para actuación de la prueba en el arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque estas reglas de la IVA, que son las reglas soft law más usadas para la práctica de la prueba, limitan ese discovery gringo americano a una producción de documentos
un poco más acotado. Pacto de costos. Yo no recomiendo pactar costos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las partes suelen establecer en sus convenios arbitrales, la parte que gana el arbitraje, perdón, la parte que pierde el arbitraje es la que asume todos los costos. Pero a veces uno plantea muchas pretensiones. Entonces, ¿esto qué significa? Que la parte que pierde implica que tiene que perder todas las pretensiones. Imagínense un arbitraje de construcción con 10 pretensiones. Significa que si ustedes ganaron 8 y el demandado ganó 2, ¿tiene que pagar o no? Entonces, esas son las discusiones que ocurren cuando las partes establecen cosas que parecen simples, como la parte que pierde el arbitraje asume los costos, pero no siempre en el arbitraje alguien pierde por completo. Normalmente yo sugiero no pactar esto y dejarlo al reglamento arbitral. Vean la ventaja de tener un arbitraje institucional. El reglamento normalmente regula este tipo de situaciones y permite a los árbitros cierta flexibilidad para decir, bueno, si alguien perdió la mayoría de pretensiones, pues entonces lo voy a condenar por decir al pago de el 80% de los costos. Normalmente dejar esto al reglamento arbitral le permite a los árbitros con experiencia establecer esa condena de costos. Nuevamente, para la ratificación y ejecución judicial, fíjense la ley del foro que ustedes van a establecer. Ahí también, dependiendo de la ley del foro, van a ver ustedes la intervención o no del Poder Judicial y si la ley de arbitraje del país les permite o no que regulen ustedes la parte de la actividad judicial. Regulación de daños. A veces se permite que ustedes limiten los daños o más bien se vayan al otro extremo, pongan daños punitivos, depende nuevamente de cada país. Empresas afiliadas. Algunas leyes arbitrales ya están pactando, ya están estableciendo, perdón, la extensión del convenio arbitral a las partes no signatarias. En algunos países esto todavía es solo jurisprudencia, pero vía jurisprudencia lo aplican, así pasa en muchos países de Europa, en los Estados Unidos, pero algunos países con legislaciones modernas ya regulan la extensión del convenio arbitral a las partes no signatarias. ¿Esto qué significa en resumen? Voy a poner un caso muy simple. El contrato madre, el contrato se pacta de repente con la matriz, por decir, en Londres, pero el contrato se firma con el vehículo de esa empresa constituida en Panamá, ¿no? Entonces, todo el contrato formalmente está con el vehículo panameño, constituido en Panamá. Pero si usted a la hora de iniciar el arbitraje se dan cuenta que el vehículo panameño no tiene patrimonio y que en realidad toda la ejecución del contrato, la negociación del contrato se dio con la matriz en Londres, entonces hay países que permiten que ustedes puedan extender el convenio arbitral a la matriz en Londres y demandar a la empresa en Londres. Si ustedes quieren limitar eso, pongan. Eso permite, estas situaciones ocurren sobre todo en operaciones grandes internacionales y ustedes pueden tener la oportunidad ahí de regular si quieren o no extender esto a la matriz. Cesión del contrato. Usualmente la mayoría de países regulan que las sesiones de los contratos incluyen también la cesión del convenio arbitral, pero si la ley material o la ley arbitral del país no lo regula, eventualmente fijen ustedes también que si el contrato madre se cede también el convenio arbitral. Hay países que establecen, perdón, hay partes que quieren establecer plazos para demandar. Si su ley material
o su ley del foro lo permiten, lo pueden pactar. Hay países que no permiten eso. Por ejemplo, la ley peruana dice que solamente la ley peruana establece los plazos de prescripción y caducidad. Por lo tanto, un pacto de ese tipo por las partes es nulo. Tengan cuidado con las cláusulas asimétricas, ¿no? Que pueden ser nulas, es decir, que una de las partes es la que determina el presidente del tribunal arbitral, eso normalmente es nulo, que una de las partes, que el demandado no puede contestar la demanda. Tengan cuidado con ese tipo de situaciones que desequilibran el arbitraje y que puede llevar a que a que el contrato sea, a que el convenio arbitral sea nulo. Y hay por último, y ahora sí con esto termino, muchas partes pactan lo que le llaman el cool-off period o trato directo o negociación previa. Esto es muy común en contratos, ya no solo en contratos sofisticados, en contratos promedios se pacta eso para intentar que las partes lleguen a un arreglo y eviten el arbitraje. Esto es recomendable, sin duda. Una sugerencia, no establezcan jamás que el procedimiento o etapa de trato directo debe culminar con un acta firmada por las partes. Porque cuando eso ocurre, o que el trato directo acaba por acuerdo de las partes, están a merced del posible demandado, que no va a querer firmar esa acta o no va a querer que acabe nunca el trato directo. ¿Para qué? Para que no lo demanden. Simplemente dejen que el trato directo sea decidido por la parte que quiere iniciar el arbitraje, que plantea el conflicto, y esa parte es la que unilateralmente también decide cuándo se acaba en el trato directo y que para eso es suficiente a veces una simple carta unilateral. Nunca dejen que el trato directo dependa de acuerdos, que su inicio y su fin dependa de acuerdos con el potencial demandado, porque eso le da un poder enorme al demandado para que ustedes nunca puedan demandar. Los contratos multipartes, cuando hay muchas partes, dejen, nuevamente, esa es una gran ventaja, que tengan ustedes un reglamento arbitral, un arbitraje institucional, porque regula todo este tipo de situaciones. Si ustedes se van a un arbitraje ad hoc, se van a meter en un problema cuando tienen muchas partes, porque no se van a saber cómo manejar esta situación. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de los participantes para las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que es muy interesante y varios de los ejemplos que tú mencionas, bueno, son parte de las preguntas que han estado haciendo el público, pero también son los errores que mencionas también son muy usuales, sobre todo de los requisitos de las cláusulas, de los árbitros en las cláusulas arbitrales, que limita muchísimo. Hay, por ejemplo, cláusulas arbitrales que he visto que colocan un requisito para el presidente. Hay veces en que ponen que sea el presidente de una corte suprema cuando saben que pues es inhabilitación del cargo propiamente tal, que no podría ejercer como árbitro a menos que exista una legislación específica que se lo permita. Entonces, cosas como esa también hemos visto muchísimo el tema de los rejuegos con las legislaciones sobre esto que mencionas de la ley de fondo, de la ley arbitri, de la sede arbitral. Entonces, si no tienes la suficiente pericia para hacerlo, definitivamente que la recomendación que tú mencionas de utilizar una cláusula institucional podría ser la salida. Me encantó muchísimo el tema de la exclusión que señalas, que se pueden hacer en las cláusulas para algunos temas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos donde tienes una carta, ¿cómo le llamo? Una letra de cambio, garantizando garantizando la deuda y tienes una cláusula arbitral contemplando para todas las controversias, incluyendo obviamente la falta de pago, cuando todos pues sabemos que ya la propia letra te garantiza un proceso ejecutivo bastante rápido.
o lo que tú mencionas de los embargos. Es sumamente interesante. Hay algunas preguntas del público que tú has estado respondiendo, por ejemplo, el tema de la ley modelo, perdón, de la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá, ¿verdad? De tomar en cuenta estos elementos para que el laudo sea ejecutable. Señalan por acá, ¿qué lenguaje recomendarías, por ejemplo, para facilitar la inclusión de no signatarios en la cláusula? ¿Has tenido algún tipo de experiencia en este sentido? Si has visto algún tipo de redacción que podría facilitarlo, aunque pues todos sabemos que va a depender un poco de la ley que regula el arbitraje, la ley de la sede, va a depender si la extensión se puede realizar o no, pero ¿qué opinas al respecto? Sí, cuando la ley del país lo permite, no es indispensable pactar eso, porque ya la ley te dijo que lo puedes hacer. Pero incluso cuando la ley lo dice, si la parte que está pactando que está contratando con una matriz o tratando, negociando con la matriz, pero va a celebrar el contrato con el vehículo local, si esa parte, no me refiero a la matriz y el vehículo local, sino si esa contraparte puede sacar a la, a, a la matriz la posibilidad de que se le puede extender el convenio arbitral, obviamente se está metiendo un gol de media cancha con fuegos artificiales. Lo que ocurre es que usualmente la matriz, conociendo esto, y porque suelen tener abogados sofisticados, Marín no va a querer pactar esto, porque no va a querer que la demande. Entonces, sin duda, lo ideal sería, es una cláusula muy difícil de conseguir, o sea, muy difícil que te la acepte la matriz, pero lo ideal sería decir, en caso de iniciarse un arbitraje, el convenio arbitral se extiende a la empresa matriz. Si ustedes consiguen que eso diga el convenio arbitral, están, repito, consiguiendo parcialmente una victoria o por lo menos ganando una batalla muy importante a favor de su cliente. Gracias, Mario. Hay otra pregunta que me parece interesante y creo que en el caso peruano y en el caso panameño tenemos la respuesta en la propia ley, pero sí es bueno para la audiencia la pregunta, ¿qué opción tiene el abogado cuando tienes una cláusula patológica que remite a arbitraje sin señalar una institución y el juez ordinario, o sea, el tribunal judicial, declina competencia porque existe pues una cláusula arbitral que obliga a las partes a resolverlo por esa vía? Pero un centro o centro no es competente porque obvio no tiene las reglas de procedimiento de esta institución. Creo que la ley panameña también, no todas las leyes la tienen, pero ¿qué opinas al respecto? Sí, esa cláusula, que es un error que constantemente sale, curiosamente, hasta ahora, no tiene una definición, no es pacífica en la práctica, porque yo no quiero hablar ahorita de teoría, yo lo que prefiero hablar es cómo realmente se resuelve esto en la cancha, en la realidad. Eh, no hay una solución pacífica, por ejemplo, porque algunos jueces pueden considerar que el pacto muestra que las partes sí querían arbitrar y por lo tanto no quieren ir al Poder Judicial. Y lo que ocurrirá, algunos consideran que eso significa que el demandante elige el centro de arbitraje. Esa es la solución que le dan para mantener la intención de las partes. Porque claro, si nosotros decimos, interpretamos, las partes han pactado un convenio arbitral, es decir, quieren ir al arbitraje, no quieren ir al Poder Judicial. Pero si decimos que la cláusula está incompleta y que por lo tanto falta que las partes se pongan de acuerdo en cuál es el centro arbitral, vamos a llegar a la conclusión de que la cláusula está incompleta y por lo tanto no se ha generado realmente el acuerdo de ir a arbitraje a través de un centro institucional y el Poder Judicial es el competente. ¿Por qué? Porque en realidad no hay convenio arbitral.
Entonces, esas dos interpretaciones no se están dando pacíficamente, por lo menos en países como en Perú. ¿Cuál es la tendencia mayoritaria? ¿Hacia dónde tiende? Porque claro, es que 50-50 resuelven los jueces, pero la tendencia mayoritaria es aceptar que, uno, las partes han querido ir a arbitraje, eso es lo que hizo el convenio, las partes han querido que sea un arbitraje además institucional, y lo han puesto, pero entonces será el quien quiere iniciar el arbitraje, el demandante, elegirá el centro arbitral. Esa es más o menos la salida que están dando hasta ahora este tipo de situaciones. Sí, en el caso panameño, fíjate, y a manera de comentario, primero, pues, institucional en principio no podría ser. Yo me imagino que la cláusula que se refiere la persona que está preguntando es esa cláusula que dice, en caso de cualquier conflicto, las partes resolverán a través de arbitraje. No han establecido cómo se van a designar los árbitros, no han establecido tampoco las reglas de procedimiento, por tanto, pues, de acuerdo, por ejemplo, en la ley panameña no podría ser un arbitraje institucional. Para esos casos, la ley en el caso panameño, que es una ley muy uncitral también, señala que la parte puede acudir, en el caso de que no tengan cómo designar árbitros, a designar, a solicitar una institución de arbitraje que designe el árbitro o los árbitros después de haberle hecho un requerimiento directo a la parte. O sea, se entiende que es un arbitraje ad hoc y no institucional. Entonces, después de haberle hecho el requerimiento, la ley tiene 30 días para que la parte conteste el requerimiento de arbitraje y nombre su árbitro o se ponga de acuerdo con la otra parte de nombrar un solo árbitro. Y en el caso de que vencidos los 30 días no designa el árbitro, entonces algunas legislaciones, UCITRAL tiene las dos opciones, ir a un juez ordinario para que lo designe, no es el caso panameño, puedes ir a una institución de arbitraje para que te designe el árbitro. Las instituciones de arbitraje pues dan ese servicio como un servicio después de validar que efectivamente se hizo el requerimiento, que efectivamente la parte hizo la designación y demás, se nombra el árbitro y entre los árbitros van a determinar cuáles son las reglas de procedimiento. Hay algunos tribunales arbitrales, después de consultarle a las partes, que adoptan un reglamento de una institución de arbitraje, llámese SESCAP o cualquier otra institución, o definitivo que no, que las partes dicen, no queremos un reglamento institucional porque queremos que sea más rápido, sabes, el mismo pregón de que sea más rápido, el apuro trae cansancios a veces, y el tribunal arbitral determina cuáles van a ser las reglas de procedimiento a través de una orden procesal. Pero esa es un poco la salida para el caso propiamente tal que Sí, se yo creo señala. que es correcta la salida, ¿no? Porque si el convenio arbitral dice las partes irán a arbitraje y no dice nada más, entonces será un arbitraje ad hoc regulado bajo la ley de arbitraje del país, ¿no? Entonces creo que lo que tú has dicho sí es la salida que estás contando. Estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, Diana, por supuesto. Gracias. Hay otra pregunta, Yuri Moreno de Panamá, dice, en el ejemplo que usted dio, el arbitraje administrado por una Cámara de Comercio de Perú bajo ley panameña, forzosamente los árbitros, la pregunta es, ¿forzosamente los árbitros tendrán que ser panameños por necesidad de conocer el derecho panameño y ser idóneos bajo esa ley? Y la segunda que hace seguida de esa, dice, las audiencias presenciales se tendrían que celebrar en Perú. Y en su opinión, ¿cuál sería la lógica de pactar una cláusula arbitral así? Ya. Hay dos posibilidades. Cuando sí hemos puesto que el centro arbitral es la Cámara de Comercio de Lima y la ley material que resuelve el contrato o que se aplica para regular el contrato es la panameña, entonces entenderíamos que la ley del foro, recuerden que es muy distinto la ley de la sede que la ley material. Si decimos que el arbitraje se lleva a la Cámara de Comercio de Lima con la ley del foro de Perú, es decir, la ley de arbitraje de Perú, y se aplica para resolver el caso la ley material de Panamá, por decir, el Código Civil panameño, eso es completamente válido en Perú. La ley peruana
Y el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima no pide para nada que tengan que ser árbitros panameños. Y uno puede poner un árbitro español, un chileno y un ecuatoriano. Claro, lo que va a ocurrir posiblemente es que las partes, los abogados, para convencer de la ley panameña, no solo van a alegar, por supuesto, la ley panameña, sino que posiblemente traigan expertos, lo que se dice un perito legal, que ahí tendría que ser sin duda un panameño, para que le cuente a los árbitros cómo funciona en Panamá la ley que exactamente debe aplicarse para resolver el caso. Pero en resumen, no es necesario tener árbitros panameños. Por supuesto que si en al caso de aplicarse la ley panameña, yo intentaría tener un árbitro panameño que maneje toda la situación, por supuesto, pero no es indispensable. ¿Por qué se pacta este tipo de cosas? Depende mucho del caso concreto. Aquí voy a poner un ejemplo de laboratorio, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Podría ser que la operación sea en Panamá, pero resulta que una de las partes no confía en las cortes panameñas, ¿no? Y no confía, por decir, repito, es un ejemplo de laboratorio, en SECAP. Y dice entonces, yo quiero que el arbitraje se vea en la Cámara de Comercio de Lima bajo la ley del foro peruano, pero eso sí, que se resuelva con la ley panameña, con el Código Civil panameño. Ese tipo de combinaciones pasan. Claro, lo que ocurre es que cuando uno escucha, para este ejemplo de laboratorio, la operación en Panamá con la sede en Perú, suena raro, pero no suena raro, cosa que además debe pasar muy común en Panamá, que se diga ley panameña, pero la ley del foro en Miami. Y es posible que eso ocurra seguido en países como Panamá. Pasa en muchos países de Latinoamérica, termina poniéndose a Florida o Nueva York como la sede del arbitraje, pero bajo ley panameña. ¿Por qué? Porque la operación fue en Panamá, se ejecutó en Panamá, todo es en Panamá, entonces las partes se están comportando o se han comportado conforme a la ley panameña, conforme al Código Civil panameño. Es por eso que hacen ese tipo de cosas. Básicamente, desconfianza en el manejo arbitral de un país. Por eso se hace eso. Gracias, Mario. Una pregunta, rangos donde tú recomendarías pactar una cláusula arbitral, porque me preguntan acá sobre el tema de costos y si tú recomendarías un rango de cuantía, donde, lo cual es un poco difícil de prever, puede haber un contrato pequeño y el demandante considera que su cuantía es más alta, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías en ese sentido? Ya, para eso necesitaría yo conocer la tabla de costos de cada reglamento arbitral porque son muy distintas. Entonces yo voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia, porque es la tabla que conozco, la tabla de la Cámara de Comercio de Lima. Y la Cámara de Comercio de Lima tiene una tabla, por ejemplo, que llega a establecer costos relativamente bajos para casos de poca cuantía. Y de hecho, uno puede iniciar ante la Cámara de Comercio de Lima casos de $5.000. Y los costos de la Cámara de Comercio de Lima serán bastante bajos. Entonces puede llegar a ser eso más conveniente que el Poder Judicial, eh, tal vez un poco más caro que el Poder Judicial, no mucho más caro, un poco más caro, pero van a tener su caso resuelto en un año, no en 5 o en 6. Entonces, la verdad que la respuesta que me encantaría darla concretamente va a depender del reglamento de costos de cada país, ¿no? Porque si los costos de un centro arbitral para arbitrajes pequeños es también muy baja, diría, pues váyanse al arbitraje. Por supuesto, va a ser mucho más rápido. Sí, claro, ahí sí, no les voy a decir, si ustedes tienen un caso de $100.000, pues no se vayan a la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Es más, si tienen un caso de
$500.000 no se vayan a la Cámara de Comercio Internacional. Pero a nivel regional, usualmente los tarifarios pueden llegar incluso a montos relativamente bajos. Sí, muy buenas, gracias. También hay una pregunta por acá que hacen, que señalan que si SECAP, tanto para el expositor como para SECAP, si ha habido casos en cláusulas patológicas para los cuales SECAP no ha aceptado administrar un arbitraje. Bueno, si no menciona las reglas de SECAP en la cláusula arbitral, independientemente de cualquier otra patología, pues obviamente en esos casos no vamos a administrar un caso que no se haya señalado las reglas de procedimiento. Excepcionalmente es esto que le mencionaba, que un tribunal arbitral adopte el reglamento de SECAP a posteriori, si habiéndose constituido como un tribunal ad hoc y la cláusula fuese patológica. Pero no, a SECAP no administra casos donde no se mencionen sus reglas de procedimiento. Las demás patologías creo que se podrían resolver ya sea por las propias normas o a través de la Secretaría como suplidora o integradora de las reglas de procedimiento en la etapa prearbitral, y ya a posteriori, si le toca al tribunal arbitral, pues el tribunal arbitral tiene la facultad también para dictar reglas de procedimiento. Así que eso sería. Por aquí hacían una pregunta que creo que fue, a ver, para manos medios legales, no. Sí, por último, una pregunta si había limitaciones, me parece que era, porque creo que le hicieron por acá el chat, déjame ver, si había limitaciones en Panamá para ejercer como abogados o como árbitro de acuerdo a la nacionalidad. Pues al público le decimos que recientemente la Corte Suprema de Justicia, en mayo de este año, aclaró bastante bien el tema de la representación de partes en arbitraje internacional por firmas internacionales y que pueden ejercer directamente. Y también mencionaba que inclusive las partes se pueden representar por sí solas. Entonces, eso también es bien importante, que en Panamá la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido. Para el caso de los árbitros, no hay requisito de nacionalidad para ejercer como árbitro, y eso lo dice la ley panameña de arbitraje. Así que bueno, esas han sido algunas otras preguntas. Sé que el público ha hecho otras preguntas, algunas ya han sido respondidas por algunas dentro de la exposición de Mario y también por otras preguntas que ya han señalado. Queremos agradecerlo a las más de 117, creo que fueron 118 personas que se conectaron al webinar.